en breve. Dice, el celibato es como una forma de alcanzar un nivel espiritual más alto. Sí. Él también dice que muchos de los conflictos y de los problemas que suceden en su país es porque esta gente le hace falta el celibato. Él dormía con mujeres jóvenes, muchas veces eran mujeres que eran familia. Sobrina nieta, y creo que la esposa incluso de uno de sus sobrinos. Exactamente. O sea, es como pedirla prestada para hacer esto, porque él lo manejaba como un experimento. Exactamente. I guess we'll never know how this all happened. Hola, bienvenidos una vez más al Cuarto Misterioso. En esta oportunidad venimos con un tema que podrá ser o sonar bastante controversial, porque hablamos de un personaje que ha tenido gran influencia en muchos países, principalmente en India, digamos que por esta imagen de la paz y la libertad y bueno, todo como una lucha a lo largo de su vida. Y no estamos hablando nada más y nada menos que de Mahatma Gandhi. Ajá, exactamente. Bueno, él es considerado el padre de la nación en India. Es referente de la lucha pacífica en el mundo entero, de vivir como con austeridad y en función del otro y demás, pero pues hoy nos vamos a dar cuenta que no era tan así, ¿no? ¿What? Sí, hay muchos puntos que tocar. Y bueno, es como vamos a analizar de qué tan oscuro puede haber sido como esa vida de este personaje, si de verdad fue tan grave como a muchos lo podrían pintar o no. Eso lo vamos a descubrir aquí. Comencemos. Sigamos caminando por este laberinto lleno de sombras que nos llevará al cuarto misterioso. El nombre real de Mahatma Gandhi era Mohandas Karamchand Gandhi. Él nació en India el 2 de octubre de 1869. Él era hijo de una familia pudiente en India. Tanto así que a él lo mandan a estudiar Derecho en Londres. Él estudia en una universidad londinense. Él decide ejercer su carrera en esa ciudad, pero no le va muy bien. Entonces lo que hace él es irse a Sudáfrica porque había un indio, un señor que hacía negocios en Sudáfrica que lo habían demandado y él necesitaba un abogado que lo ayudara. Entonces Gandhi se va para Sudáfrica y ahí pasa los siguientes 40 años de su vida. Sudáfrica fue un sitio de tensiones raciales durante mucho tiempo, creo que todavía existe, pero aunque ya no existe el apartheid propiamente. Pero esta era una época en la que había muchísima tensión racial entre las personas negras y las personas blancas que vivían en Sudáfrica. Gandhi, cuando llega, pues nosotros tenemos la imagen, ¿no?, de este señor que es un santo, que es paz, amor, igualdad y vamos todos juntos a salvar el mundo. Bueno, en ese tiempo no era tan así. Gandhi tenía como un ranking. Claramente estaban los blancos en la parte de arriba. Luego venían los indios, porque en esa época había muchos indios en Sudáfrica. Y por debajo de eso estaban los negros. Entonces Gandhi consideraba que no debían tratarlos a los indios tan mal como los trataban a los sudafricanos negros. Y lo que él quería ahí también era como agraciarse con el Imperio Británico por medio de ciertas artimañas y ciertas convocatorias y cosas que él hacía como para que los indios en el país lo apoyaran y así él ganar el favor de los británicos y en consecuencia también ganar ventajas o como más posibilidades para los indios que vivían en ese país y que vivían en India propiamente. Claro. Una de esas cosas fue como durante una guerra
entre británicos y descendientes de holandeses, Gandhi reclutó un montón de indios para que fueran y sirvieran de médicos y de enfermeros para las tropas británicas, con la intención de que les quitaran ciertas restricciones que ellos tenían. Eso no les sirvió. Él también reclutó indios, intentó hacer que muchos indios pelearan en la Primera Guerra Mundial para el Imperio Británico. Como que la gente no le puso mucho cuidado, entonces pues tampoco logró mucho ahí. Bueno, pero es que este tema racial ha sido todo un tema, bueno, hasta nuestros días eso es algo que se escucha. Bueno, principalmente creo que con los negros a nivel mundial es lo que más se repite. No estamos diciendo que a los indios no les pase, pero esta categorización que tenía Gandhi, por lo menos en cuanto a lo que debía ser para él, como el ranking que acabas de mencionar, de que primero los blancos, porque él mismo decía los blancos están por encima de los indios, después los indios, y por debajo, y muy por debajo, los negros o sudafricanos, como él los llamaba. Porque decía que eran como una gente sucia, que era una gente como mal portada. Bueno, todo lo malo que él podía comentar hablaba así sobre los negros. Bueno, te tengo una cita okay. de Gandhi que dice: podíamos entender no estar clasificados con los blancos, pero situarnos al mismo nivel que los nativos sudafricanos era permitir demasiado. Los kafirs, que era un término despectivo para los negros en Sudáfrica, son por norma incivilizados, son problemáticos, muy sucios y viven como animales. Este era el Gandhi de principios de siglo, ¿no? Yep. Y bueno, pasaron todo este montón de cosas. Él trata de reclutar indios para que peleen a favor del Imperio Británico. Él ve lo que le hace el Imperio es una batalla que se llama la Rebelión Zulu. Y es una masacre. Mueren 4.000 personas, 7.000 son capturados y otras 4.000 personas son azotadas como castigo. Entonces él presencia todas estas cosas y él después va a decir de esta guerra que no era una guerra, sino que era una cacería de hombres del imperio a los sudafricanos que estaban peleando. Después de que sucede todo esto y se devuelve a India, ya para 1915, es cuando él se empieza a convertir como en esta figura dominante en lo que él llama el movimiento independentista indio. Bueno, no llama, ya existía. Lideró muchas acciones que yo creo que eso es lo que más resalta como en su carrera, que es como acciones no violentas contra el gobierno británico. Esto incluye boicots a bienes, legisladores, cortes, oficinas y escuelas británicas. En su marcha de la sal, que eso ya es para 1930, es donde fue una de sus campañas más exitosas, que es lo que más se conoce. Y bueno, es que en 1920 fue designado dictador del movimiento Khilafat y de no cooperación. Y eso es algún término que Gandhi apreciaba, que lo identificaran como tal, como dictador. Para 1942... él lanza el movimiento que se llama Quit India. Y ahí es donde él exige la retirada inmediata de los británicos. Bueno, con todo esto, esta acción ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahí hubo como un cálculo erróneo en toda la situación del conflicto. Esto es un conflicto donde él escogió como a unas personas como que no eran las correctas para liderar ese movimiento. Le jugó como en contra todo lo que fue aquello. También Gandhi es conocido por todo lo que es este celibato que en India se llama el Brahmacharya, que él promovió como esto de... sí, o sea, lo que conocemos como celibato, perfectamente. Y esto lo empezó después de la muerte de su esposa. Que aquí, bueno, ya eso fue cuando él tenía 38 años. Y por esto, que hablaremos un poco más adelante, es donde empezamos a notar como actitudes controvertidas en Gandhi. Claro, porque bueno, igual Gandhi hizo todas estas acciones no violentas, estas marchas, él se rehusó a cooperar con los británicos. Eventualmente los británicos sí se van de India y él básicamente toma el crédito por haberlos expulsado. Pero bueno, resulta que no es tan así porque hay varios factores, ¿no?, que estaban como en juego. Está la Segunda Guerra Mundial, está el hecho de que
Imperio Británico ya venía como en declive. Y bueno, entonces esto pasa, los británicos se van. Gandhi es considerado como padre de la nación en India. Y él, aparte de la no violencia, también hablaba mucho de las relaciones entre hindúes y musulmanes, porque en India hay muchísimos musulmanes también, y Sí. siempre han estado en conflicto con los hindúes. Bueno, eso es Hasta nuestros días. esto es un problema ahí también interno en India. Eso es importante porque viene después. Luego está este movimiento del celibato. Entonces él dice que el celibato es como una forma de alcanzar un nivel espiritual más alto. Sí. Él también dice que muchos de los conflictos y de los problemas que suceden en su país es porque esta gente le hace falta el celibato. Y yo digo, bueno, está bien, no sé. Y famosamente esto ya se conoce y que se conocía desde la época en la que él estaba vivo. Él dormía con mujeres jóvenes, muchas veces eran mujeres que eran familia. Sobrinos, De- sobrina nieta, y creo que la esposa incluso de uno de sus sobrinos. Exactamente. O sea, es como pedirla Entonces- prestada para hacer esto, porque él lo manejaba como un experimento. Exactamente. Era como él saber controlarse ante una situación de este tipo que podría transformarse en sexual. Pero digamos que él quería hacer esta práctica buena con personas así por el estilo para demostrar de que sí se podía. Ajá, Controlar. exactamente. Bueno, aparte de eso, que es bien, y había muchos líderes del movimiento independentista que no estaban de acuerdo con esto, como gente cercana. Claro, sí, En es su que hubo círculo. como ciertas, no sé si llamarlo protestas, pero sí como mucha gente que se manifestó en contra. Que, claro, que eran como que rayos. ¿Qué? Entonces, bueno, está eso. Él también tenía unas opiniones rarísimas, porque para él no se podían usar anticonceptivos, pero entonces el sexo era solamente para procrear. Únicamente sí. Pero entonces también las mujeres debían resistirse como a los avances sexuales de sus esposos. Era una vaina súper rara. Es que él tenía una relación con las mujeres porque, o sea, es un poco, ¿cómo decirlo? Se contradice. Porque digamos que en su movimiento y en sus palabras, o sea, él como que manifestó un poco ese, o sea, él vociferaba mucho como ser feminista. No lo decía con esas palabras, pero era como la igualdad social, que las mujeres y los hombres, los mismos derechos y eso. Pero en su práctica Ujú, era muy misógino. sí. Porque no respetaba a su esposa, porque no respetó tampoco como a las hijas. O sea, siempre, además de todo esto, él siempre se colocaba como primer lugar, segundo y tercer lugar. Entonces digamos que la decisión es como incluso de su núcleo familiar, que era lo más cercano, que para él su núcleo familiar era un estorbo porque no lo dejaban ser, por así decirlo. Pero, o sea, era muy, muy bueno ese estilo. Entonces era como que no, es que mi esposa no puede hacer esto porque es mujer, es porque no puedes hacer aquello. Es como siempre estaba esa parte. Sí, y bueno, lo más terrible que también pasó con la esposa fue que esta señora se enferma de neumonía. Entonces Ujú. está muy enferma. El médico le dice como no, tenemos que ponerle penicilina para tratarla y que no se muera. Sí. Gandhi dice que él se rehúsa a que le den tratamiento a la esposa porque por su fe y por su creencia, y la señora termina muriéndose de neumonía. Wow. Y lo que él dice después de que la señora se muere es como que menos mal no se le dio el medicamento, menos mal él pudo mantenerse fuerte en su fe y no ceder ante ninguna clase de tentación y ninguna clase como de seducción terrenal, una cosa así súper rara. Lo más chistoso, que no es chistoso, es que él después se enferma y va a médicos occidentales y recibe cualquier cantidad de tratamientos Claro. para él salvarse, ¿no? A sí mismo. Pero a Esto la me acuerda un señora- poco lo de la Madre Teresa de Calcuta. Si no han visto ese episodio, se lo dejamos aquí para que lo vayan a ver. Ajá. Que fue muy parecido. O sea, la Madre Teresa también estaba muy en contra, digamos, que esta medicina occidental, como es como que no, que esto es muy dañino, que esto es muy malo. Entonces ella impulsaba el no uso de medicina y es como solamente la oración. Y mucha gente por esto murió
más rápido, por así decirlo. Sí, pues sufrió muerte. Y sí, eran muertes dolorosas, porque ella decía que el dolor y el sufrimiento los acercaba más a Dios y a Jesucristo. Entonces, bueno, Gandhi digamos que manifestó algo muy similar, pero solo que cuando a él fue el que le pasó esto, él dijo que para él si esto era importante, que por favor hicieran todo lo que hicieran, lo que hiciera falta. Igual que la Madre Teresa en varios puntos de su vida donde estuvo delicada de salud, donde sí aceptó de que les dieran los mejores tratos de medicina occidental en las mejores clínicas y todo lo demás. Ajá, exactamente. Cabe acotar, y creo que esto es muy influyente para Gandhi en lo que se trata del trato a su familia, a su esposa, a sus hijos, es que él estuvo casado con ella, con Katurbai, a los 13 años. Ella tenía 14. Obviamente eso es un matrimonio que es arreglado por la familia, porque se conocían, y es como, bueno, sí, mi hija, tu hijo, sí, se casan. Y eso es algo que todavía sigue existiendo culturalmente en India, aunque ya también es o sea, se toma mucho más en cuenta la decisión de las personas para el matrimonio. Pero bueno, este fue el caso. Digamos que Gandhi, o sea, desde la adolescencia ya era un esposo. Y para mí yo creo que juega un papel muy importante este tipo de cosas, por lo que posteriormente sucede, que es como no tomaba muy en cuenta a los hijos. Por ejemplo, el primer hijo, que es Harilal, que es el mayor, él deseaba estudiar en Londres como su papá, pero incluso un amigo le ofreció una beca, y aún así Gandhi dijo, no, mi cielo. Simplemente ignoró la decisión de Harilal de querer estudiar. Incluso Changalal, él fue el que le ofreció esta beca a este muchacho, pero igualmente, o sea, siempre dijo que no, o sea, lo dejó como hacia un lado. Harilal se fue a la India en 1911 porque estaba disgustado con la actitud de su padre, porque sentía que no le importaba, o sea, cualquier cosa que él decía, Gandhi decía, no. Es como siempre se interponía como en las decisiones. Entonces le escribió a su padre ya unos años después diciendo que lo había tratado como las bestias del circo, como sin gracia, sin amor, y que tenía un corazón de piedra. O sea, se rebeló en contra de su padre, renunció a los lazos familiares, incluso se convirtió al Islam. O sea, imagínate todo lo que llegó a pasar, completamente en contra de las decisiones claramente de su padre, porque no estaba a favor de esto. Pero este muchacho al final cayó en el alcohol. Esa es, digamos, que la parte como triste. También tuvo a este segundo hijo, que es Manilal. Cuando él tenía 18 años, bueno, digamos que desafortunadamente fue sorprendido en un abrazo consentido con una mujer casada en la Phoenix Farm de Gandhi. Cuando Gandhi ve esto, obviamente lo catalogó inmediatamente como un pecado insoportable. Y le impuso incluso a Manilal un ayuno de 7 días como castigo, y le ordenó el celibato de por vida. Que yo no sé cómo, ya siendo un adulto, este señor tenga ese tipo de influencia sobre sus hijos y ser tan imponente, ¿no? Gandhi incluso le dijo a este muchacho que si en los 7 días él se moría, no sería motivo de arrepentimiento en lo absoluto. Bueno, Manilal para 1926 se enamoró de una musulmana que se llamaba. Obviamente Gandhi se opuso en todo momento a este matrimonio, y le escribe a Manilal que su deseo iba en contra de su religión y que era como una ofensa, y era como oponerse, como ir en contra de la corriente. Y que sería como un gran golpe para las relaciones hindú-musulmanas. Entonces el hombre estaba poniéndose enfrente porque lo estaba afectando, porque, o sea, digamos que la víctima, ¿no? Obviamente le dijo que si seguía adelante con el matrimonio, le insinuó que no iba a poder regresar y vivir en la India. Obviamente Manilal, entre todo yo no sé si llamarlo como que lo estaba manipulando. Sí, eso es manipulación, pero también es como una especie de coerción. También tuvo otros 2 hijos que, digamos que tuvieron como este mismo patrón con el papá. Es como que siempre estaban como en contra de muchas de las decisiones que ellos querían tomar. Pero bueno, entonces digamos que a nivel del núcleo familiar, eso era simplemente como una batalla todo el tiempo. Porque Gandhi se imponía ante todo tipo de decisión que fuera para él
porque lo afectaba por su religión, entonces se imponía. Wow. También tuvo, un hermano, hablando Gandhi, tuvo un hermano que es Laxmidas, es el hermano mayor. Él incluso lo apoyó en sus estudios en las luchas iniciales desde el principio cuando fue a Londres, cuidó de su familia mientras Gandhi estaba allá, pero, Gandhi enviaba dinero también para el sustento de la familia, digamos que también como que se hacía cargo mientras estaba en Sudáfrica, pero dejó de hacerlo para utilizar esas ganancias futuras para el bien de la comunidad. Laxmidas, por todo lo que él había hecho por Gandhi, digamos que él quería como una retribución, o sea, digamos que más adelante como también un apoyo. Gandhi se ofendió, es como me estás cobrando, me estás sacando los trapitos aquí al sol de que tú me ayudaste, te tengo que ayudar también. Y simplemente se rehusó a ayudar a su hermano. Laxmidas incluso se hizo, digamos que cargo de los gastos de la boda del hijo mayor de Gandhi, Arilal, pero Gandhi se negó a reembolsarle cualquier tipo de gastos. Wow. Entonces ahí ya estamos viendo que un hombre que es pudiente, que tiene, digamos que, dinero para poder hacer todo ese tipo de cosas. Y siento que es lo mismo, es como, es que mis hijos, es como, siempre los veía como un estorbo. Incluso él lo manifestaba y decía que su familia era como una piedra en el zapato. O sea, no con esas mismas palabras, pero sí lo manifestaba de esa forma. Pero eso se no era algo secreto, mejor dicho. Bueno, creo que siempre hay diferencias entre lo que es una persona de puertas para adentro y lo que se enfrenta al público, sobre todo estos líderes políticos. Sí, incluso se puede aplicar para cualquier persona. O sea, sí. tú y yo quizás podamos tener podríamos como tener unas diferencias. Es como, tú en la casa eres como diferente, no sé qué. Pero hasta qué punto esto podría ser algo que va más allá. Bueno, con Gandhi me parece que la diferencia es bien marcada, bien notoria, sobre todo porque él daba esta imagen de una persona que vivía en la pobreza, ¿no? Que vivía como ostentando su falta de posesiones Sí. y de necesitar cosas materiales, y eso lo acercaba el khadi, que es esta túnica blanca que uno se imagina a Gandhi vestido, ¿no? Como con la túnica blanca y como con su bastón o con su claro, tú ves a este señor y tú dices, wow, este señor está en un estado de iluminación. Ajá. Pero mucho más arriba que cualquiera de nosotros. Sí, porque ¿no? es que se percibe incluso casi como un monje, como alguien que era... Eso es algo muy importante porque a él lo perciben más como un líder religioso que como un líder político. Él era un político. Claro, es que incluso puedo hablar por mí personalmente, mucho antes de este episodio. Digamos que yo era una imagen más como religiosa de Gandhi. Exactamente. O sea, yo la verdad no, antes de escudriñar en la información y darme cuenta de que era más bien algo muy político, lo que representó para la India, fue como, ¿what? Es decir, eso es como una exteriorización de su religión, no es necesario, no era que él tuviera como su iglesia o lo que fuera, sino que él era una persona que era un líder político que además practicaba esta religión. Claro, y es que todo fue atribuido por él mismo. Exactamente. Digamos que las personas también como que ayudaron como a generar esa imagen, porque incluso, o sea, esto de Mahatma Gandhi, este Mahatma que es o sea, es como que ciertas personas apoyando a este personaje empezaron a nombrarlo así. Gandhi fue como al principio medio como jejeje, pero como que me gusta. Ajá. Mahatma es como una gran alma, es la traducción de esa palabra. O sea, yo también pensaba que era como el nombre, pero realmente no es el nombre, es una... Es como un título. Un título, exactamente. Sí, o sea, es como la gran alma de Gandhi. Mahatma Gandhi. Exacto. Entonces, yo creo que todo esto, digamos que empezó... Y yo también creo que también con el paso de la historia, la imagen se fue como intensificando más hacia ese lado. Grandemente. Sí, es eso, pero también es el hecho de que Gandhi y muchos de sus seguidores exageran. Sí. No solamente lo que dijimos ahorita, como el rol de Gandhi en la retirada del ejército del Imperio Británico de la India, sino este señor también, aparte de eso, tomó crédito de haber inspirado a los sudafricanos a pelear como contra el apartheid, porque por el trabajo que él hizo en Sudáfrica con los indios, como para lograr mejores tratos para estas personas, por parte de los británicos, etcétera, etcétera. Entonces esto me parece una locura también, porque es como, bueno,
no creo que haya sido tan así, ¿no? No creo que los sudafricanos hayan dicho, wow, sí, me inspiraste y esto es lo que necesito yo para entender que tengo que pelear contra mis opresores. Pero bueno, entonces él también tomó crédito como por el inicio, ¿no? De la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Sí. Es una locura. No contento con eso, también hay unas declaraciones bien polémicas durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, es que principalmente, o sea, en la Segunda Guerra Mundial y en el Holocausto judío, Gandhi le aconsejaba a los británicos que resistieran a la invasión de Hitler, o sea, fíjate, que resistieran estrictamente con no violencia. Ok, bueno, si tú a mí me dices como que la no violencia, como que vamos a como intensificarnos por la paz, pero si es que la otra parte, tú estás viendo de que te vienen a matar, Sí, claro. obviamente tú tienes que responder como más o menos con lo mismo. Yo creo que es como que moralmente es lo más... Sí, es que él era bien extremista en términos de no usar la violencia en absolutamente ninguna circunstancia, ni siquiera en Sí. defensa propia. Es que fíjate la cosa, y es que a ese punto voy. Y es que esa no violencia, él decía que incluso llegara hasta la aniquilación. O sea, en otras palabras, es, si te vienen a matar, déjate matar, porque eso te hace como más valiente que si tú atacas y matas a tu contrincante. Entonces digamos que así era como más o menos el movimiento, y es como hay una ambivalencia en lo que significa esta no violencia, que también, y personalmente lo vuelvo a decir, esto es lo que yo conozco de la imagen de Gandhi, que era una persona que promovía la paz, como que la no violencia, pero viendo más o menos como el contexto en lo que él quería aplicar esa no violencia bajo esa situación tan horrible como lo fue el Holocausto, y decir como, bueno, sí, está bien, como que si van por ti, ok, dale, que te maten. Es que por la otra mejilla. Sí. Pero bueno. O sea, es como que él como que promovía era eso, como esta resistencia pasiva hacia los nazis, creyendo que esto iba a despertar como el mundo y al pueblo de Alemania. O sea, fue una postura que yo considero que es muy, muy insensible e irrealista, claramente. Porque qué persona va a decir, ok, aquí estoy, dale. O sea, eso nada más lo veo en las películas. Y luego la persona realmente. que te va a matar va a decir, wow. Sí, que Wow, o sea, he me siento visto iluminado la por haber hecho esto. iluminación. Mira esta persona. Va a soltar las armas porque... No, o sea, no tiene ningún sentido para mí. Sí. En 1947, digamos que durante la partición de la India, o sea, hubo como una creciente violencia comunal. En todo esto, Gandhi exhortó como que a los hindúes y a unos grupos que son los Sikhs Ajá. a enfrentar la muerte con alegría si los musulmanes salían a matarlos. Wow. De nuevo, estamos viendo como la misma retórica, como sí, dale, déjate morir. O sea, él llegó a afirmar incluso, es que yo sigo leyendo, es como, ¿qué? O sea, que si todo el Punjab muriera sin matar, el Punjab se volvería inmortal y que era más valiente morir que matar. También estuvo como criticando a los que huían de la violencia en Lahore. Bueno, estoy hablando de varios lugares de India. Diciendo que debían morir como hombres valientes en lugar de huir con miedo. Obviamente esto generó una serie de críticas con mucha gente que claramente no simpatizaba con los pensamientos de Gandhi. Porque es que en ese entonces era así, o sea, había mucha gente que decía así, o sea, eso lo vemos muy actualmente y siempre va a existir como ese lado que cualquier cosa, por más controvertida que sea, van a haber simpatizantes. Claro. Pero de la misma forma había muchas personas muy en contra de esto porque era completamente irreal, o sea, ninguna persona realmente va a querer morir ante una situación de guerra o lo que sea. Sí, claro. Y creo que lo más sensato cuando suceden ese tipo de cosas es que haya una respuesta contundente igualmente, porque si alguien viene hacia ti, tú no vas ahí como a dejarte joder, sí, lo siento. Sí. Hay algo muy característico que es parte de la sociedad de India, incluso hasta estos días, y es algo que ellos llaman como sistema de castas, que no es más que como un sistema de estratificación dentro de la sociedad, pero que tiene un peso religioso detrás de él. Ellos lo dividen como en 4 secciones dentro del sistema, que son como los brahmanes, que están conformados por sacerdotes y eruditos, los kshatriyas, guerreros y gobernantes,
Están los Vaishyas, que son comerciantes y agricultores. Y los más abajo son los Shudras, que son trabajadores y sirvientes. Ok. Son 4 como estos escalones de estratificación que podemos compararlo más o menos como estamos aquí en Bogotá, como 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Solo que aquí no son tan rígidos porque el sistema de castas básicamente te dice que ya antes del nacimiento tú entras en uno de estos estratos dependiendo como de tu posición en la sociedad. Ujú. Y no sé si eso tiene también como una parte como económica, que creo que sí, que es lo que lo define. Porque allá es como de nacimiento y ahí te quedas. O sea, literalmente es como ya, estás Ujú. ahí. No es como acá que, bueno, uno pueden hacer un estrato 2, un estrato 3 y la vida te lleva quizás más arriba o más abajo, quién sabe. Ujú. Bueno, básicamente más abajo de todo esto, de estos 4 escalones, están los intocables. Los intocables yo los veo en lo que es la conceptualización como indigentes, que están como viviendo en las peores situaciones, en las calles, como al lado de los trenes o en los puentes o qué sé yo. Ujú. Y digamos que la sociedad los llama intocables es porque hacen como que no existen. Ok. Como que los ignoran, como que no los ven, o sea, es como que no están ahí. Digamos que Gandhi estuvo como en contra de ese rechazo social que habían hacia los intocables y manifestaba como en su voz que esto no debía pasar, que no se le debía como limitar el acceso como a los templos, que qué horrible, qué horror, no hagan eso. Pero no tomaba ningún tipo de acción para como que cambiar que legalmente eso no fuera así. Ok. Entonces digamos que decía, pero no hacía. No. Eso era lo que pasaba. Ajá. Ok. Entonces digamos que no, o sea, él incluso como que tuvo las oportunidades como para hacerlo, pero nunca, o sea, como que se hizo la vista gorda con lo que eran los intocables al final de todo. Bueno, pues es que él no se oponía al sistema de castas. En últimas, él decía que era Sí, claro, fundamental. Sí, como una ley de la naturaleza, pues, que esto era la forma en la que eran las cosas y que nadie debía cambiarlas o no tenían por qué cambiarlas, ¿no? Sí, porque él decía que incluso era el orden natural que no fue inventado por el ser humano. Ujú, Que eso bien. era algo Bueno. que estaba ahí, como que la tierra se creó Inmutable, y ahí estaba el sistema de castas. Ajá, exactamente. Sí, entonces, bueno, digamos que, o sea, él como que no podía prescindir del sistema de castas y que vivía gracias a esa disciplina. Entonces, digamos que él estaba, de nuevo, o sea, en contra de los movimientos que buscaban la destrucción del sistema de castas, obviamente, porque en la sociedad, como siempre, hay una parte que está de acuerdo y otra parte que no. Entonces, digamos que él peleó para que eso siempre se mantuviera. Y bueno, ya hasta nuestros días es algo que todavía existe en la India. Sí, claro. No sé si de la misma forma tan rígida, creo que eso ha cambiado un poco, Uf, no sé. pero existe. Bueno, si bien Gandhi no fue un santo, creo que, claro, su campaña de tratar de expulsar a los británicos, de rebelión frente a este imperio, ¿no? Que estaba como pisoteando a todos en India, pudo haber traído muchísimas cosas muy buenas, logró juntar un montón de gente frente o alrededor de una misma causa. Y bueno, aunque no fue el único responsable, creo que fue pues un factor contribuyente, ¿no? Frente Claro. a la expulsión de los británicos de India. Pero, como todo, hay un lado oscuro y hay un lado como muy... Sí, como muy... Muy hipócrita, puedo decirlo, un poco hipócrita de su parte. Y hasta cruel. Sí. Que tuvo Gandhi, sobre todo con las personas más allegadas a él y con su familia y con las personas pues que se supone que debió como ser como su mayor amar. defensor y Claro. como promover, digamos, que dentro de la familia la educación, que si, o sea, los hijos que querían como superarse, digamos que Sí, claro. en su nivel educativo, estudiar fuera, porque había el poder adquisitivo para hacerlo. Exactamente. Y que no quisiera que eso... Entonces, pues sí, hay muchas cosas como que le dejan a uno un sinsabor, el hecho de que no fuera completamente coherente tampoco con su discurso de unidad y de que vamos todos juntos a crear el mejor mundo, pero eres un intocable, vete. No me interesa lo que sí, o sea, es como que no, pobrecito, pero es como, bueno, sigamos caminando. O sea, no hacía nada, no hubo como una acción para ayudar a los más necesitados. Pero definitivamente son fallas como enormes que claramente
al ser él una persona y una figura tan reconocida, también las fallas son como, claro, mucho más grandes y uno tiene una visión mucho más amplia hacia lo que Claro. él hizo Sí. bien y lo que hizo mal, ¿no? Exactamente. Y es que viéndolo también en retrospectiva, podemos incluso, o sea, no soy psicólogo ni nada para yo decir esto, pero tiene como ciertas características o rasgos un poco narcisistas en todo lo que fue su vida y su labor. Ujú. Porque él puso siempre por delante, es que a mí, es que yo, es que mira cómo esto me afecta, es que qué horrible. O sea, todo lo que pasó con su familia, por ejemplo, eso era lo que sucedía porque es que él, o sea, él velaba como por su bien común. Mira lo que pasó con la enfermedad de su esposa versus la enfermedad de él mismo, Ujú. cómo le negó este medicamento a ella, pero los mismos tipos de medicamentos para él los permitió, con esa doble retórica, esa doble moral que siempre manifestó como en todos los focos donde él estuvo involucrado. Entonces, nada, o sea, sí podemos decir que hubo cosas positivas que salieron de lo que fue esta figura Mahatma Gandhi en la sociedad de la India, incluso la repercusión a nivel mundial. Pero hay que ver también con lupa muy bien, digamos que eso que hay detrás, como por ejemplo, como déjate matar para que seas una persona de bien y una Sí. persona respetable, como en ese nombre de la no violencia y como ese nombre o esas cosas que resaltan de él, que es promover la paz, como digamos que la tranquilidad, amor y paz, la. Sí, Bueno, no es tan así realmente. De esta forma creo que ya hemos terminado con ese tema. Déjanos en los comentarios qué piensas tú sobre lo que fue la vida y labor de Mahatma Gandhi. Síganos como siempre. en redes sociales. Claro que sí. Estamos en Instagram y TikTok como El Cuarto Misterioso Pod. Estamos también en Gmail. Tenemos un correo electrónico que es elcuartomisteriosopodcast@gmail.com. Si quieren escribirnos por cualquiera de estos canales, estamos disponibles. También pueden encontrarnos en Instagram como Lina-Lafont y a Rogner lo pueden encontrar como Rognerlaya en Instagram y TikTok. Sí. Nada, tenemos canales abiertos, buzones Suscríbanse, abiertos. por favor, También. a nuestro canal. Vamos a seguir creciendo esta comunidad tan bonita que ya se acerca a los 5,000 suscriptores. Estamos súper agradecidos con eso. No nos lo creíamos. En un punto decíamos, es que llegar a 1,000 es como Complicado. wow. Ajá. Y miren dónde ya vamos. Y eso para mí es como wow. Es increíble. Y gracias a ustedes también por ser parte de estos roomies del Cuarto Misterioso. Sí, bueno, esperamos que les haya interesado mucho y les haya gustado el episodio. Nos vemos en 2 semanas. Claro que sí. Chao.